que recibamos esta noche a la doctora Farideh Lara, suicidóloga, y que la tengamos sobre todo aquí con nosotros. Pues bienvenida al grupo, bienvenida a nuestro equipo de conferencias, que cada martes tenemos reuniones para hablar de diferentes temas. Yo sugiero que dejemos las preguntas al último porque luego después no sé cómo pasarle el video al chico que lo sube a YouTube y así lo corto cuando iniciemos con preguntas para que no esté tan pesado y yo poderlo subir. ¿Sí? Ok. Entonces, te doy la más cordial bienvenida, Farideh. Y bueno, ella es suicidóloga, investigadora y artista audiovisual con más de 20 años de experiencia en comunicación y salud mental, directora de cine, egresada de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de París. Posee un doctorado honoris causa en suicidología, otorgado por el Claustro Doctoral Mexicano, una maestría en prevención del suicidio por la Universidad Pablo de Olavide, España, y una especialidad en psicología forense en niños, niñas y adolescentes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y UNICEF. Sobreviviente del suicidio de su hermana menor, Sagnikteb Farideh ha dedicado su vida a la prevención del suicidio y al fomento de la salud mental a través de la comunicación, el cine y el arte. Es cofundadora del Observatorio Nacional de Suicidio en México y ha sido reconocida con el Premio Mujer Tech 2021 en salud y bienestar. Con una amplia carrera en la industria audiovisual, su videografía más destacada incluye la producción del Piso de Tolerancia del Museo Memoria y Tolerancia, en donde estuvo a cargo de la Dirección de Arte Audiovisual. Actualmente dirige SAC Fundación, impulsado proyectos clave en salud mental. Bienvenida, doctora Farideh. Y bueno, no sé si vas a querer compartir pantalla o, o Sí, así, por favor. Muchas gracias. ¿ok? Entonces, puedes compartir pantalla. Adelante, nuestros micrófonos hay que apagarlos, por favor. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por abrir espacio. Y pues esta noche vamos a hablar precisamente vamos a hacer un análisis juntos en torno a la narrativa de un suicidio, justamente para encontrar como lecciones de esperanza, ¿no? Em, Me voy a tomar el atrevimiento de esta noche compartirles un poco justo de lo que es mi próximo libro, em, que saldrá a la venta a partir del 6 de septiembre. Ya más adelante les daré un poquito más de información, pero pues justamente la presentación que hice para ustedes, que les voy a compartir el día de hoy, es parte de este material. Entonces, allí sí pueden ver mi pantalla. Sí, sí, se ve perfecto. Súper bien. Bueno, pues me gusta mucho esta frase de James Baldwin que dice, no todo lo que enfrentamos se puede cambiar, pero nada puede cambiar hasta que lo enfrentemos. Y esto como es complicado porque a veces pues nos cuesta mucho trabajo hablar de los temas que nos duelen, ¿no? Que a los que les tenemos tanto miedo, pero pues es indiscutible que si no lo hablamos, pues no podemos transformarlo. Fíjense que dentro de mi libro, cada capítulo es abierto con una foto. Les presento a mi hermana Sagnité. Em, Esta foto, todos estos materiales que les estoy compartiendo realmente son sacados de sus propias redes sociales, de sus diarios, em, de sus correos y demás. Y entonces, pues cada capítulo del libro abre con una foto de mi hermana y con una frase que ella escribió. En este caso, que empezamos a hablar del tema, pues esta foto fue tomada 3 años antes de su suicidio
Y en ese momento ella escribió en su diario, el 18 de abril, todo empezó en el año 1999, cuando yo tenía 9 años y mi papá falleció. Y esto es importante como, o bueno, yo quise seleccionar esta frase precisamente porque ahora a lo largo de los pues ya 10 años que llevamos en SAC Fundación y que llegan muchos jóvenes con intentos de suicidio o menores, vamos a decir, niños, niñas, adolescentes, yo creo que una cosa que no, a la que a veces no le damos tanta importancia es justamente a los duelos no resueltos de los menores. Y en el caso de mi hermana, pues fue algo que sí tuvo mucho impacto en ella. Eh, Mi mamá, pues, tanto mi mamá como mi otra hermana, tengo otra hermana que sigue de mí, yo soy la mayor, nos ocupamos como de nuestras cosas y como que yo creo que nadie nos dimos el tiempo de sentarnos realmente a hablar con ella, a analizar o escuchar cómo se sentía y a explicarle, pues, lo que era, pues, esta pérdida, ¿no? Entonces, yo creo que mi hermana sí, Zack, sí quedó con la huella de un duelo no resuelto que nunca se resolvió. ¿Por qué es importante hablar del suicidio? Pues vamos a ver, el sufrimiento en números, ¿no? Obviamente sabemos que la OMS nos dice que el suicidio es un grave problema de salud pública. ¿Por qué? Pues porque se cobra la vida de casi 1 millón de personas al año. Y para que se den una idea de lo que esto impacta, o sea, dentro de las muertes violentas, vamos a decir que hay muertes por homicidio, muertes por víctimas de guerra. Bueno, pues hoy en día hay más muertes por suicidio que la suma, que por la suma de las víctimas de guerra y de homicidio juntas. Hay más personas que se suicidan que si sumamos las personas que les digo que fallecen por homicidio o víctimas de guerra. O sea, realmente es un grave problema de salud pública. En México, en los últimos 20 años, el suicidio ha aumentado de más de 400%. 9 de cada 10 personas que se suicidan tienen una enfermedad mental al momento de llevar a cabo el acto, eso también lo sabemos. Em, y, por ejemplo, en México, la depresión es actualmente la primera causa de discapacidad. Y bueno, pues si bien sabemos que el suicidio no es culpa de nadie, prevenirlo sí es una responsabilidad colectiva, ¿no? Ay, perdón. 2 años y 8 meses antes de que mi hermana se quitara la vida, escribió en su diario: ya me cansé que tengo que ser todo lo que todos quieren y al final a nadie le parece. ¿Quién soy? Soy todo lo que no puedo ser. Así de fácil. Todos quieren cambiarme y ni me conocen. Todos se creen perfectos para poder juzgar. Y yo creo que aquí, pues de alguna manera se siente, se percibe como, pues, un poco un cierto enojo, ¿no? Em, quizá lo doloroso o lo complejo que le resultaba a ella adaptarse a lo que estaba viviendo. Y esto también, o sea, yo seleccioné esta frase porque yo creo que, bueno, no, pues no es que yo crea, es real, o sea, es evidente que muchas personas que se suicidan, intentan adaptarse a su entorno y además se sienten culpables de pensar en quitarse la vida porque sienten que fracasaron al buscar pertenecer. Entonces, esta frase me parece como, pues, muy, muy revelatoria, justo pues lo dice, ¿no? O sea, estoy cansada y al final a nadie le parece, ¿no? Entonces, yo creo que mi hermana intentó muchísimas veces adaptarse a su entorno, a lo que estaba viviendo y que justamente, pues, sintió que fracasó. Todas estas frases que les comparto, o sea, son cosas que mi hermana nos dijo en determinado momento a mi familia y a mí, pero también hay que saber que pues nosotros no supimos escuchar
porque no sabíamos que todo esto que ella manifestaba eran señales de alerta. Obviamente, si hoy con toda la preparación que tengo, volviera a vivir un momento similar, pues obviamente no lo haría igual, pondría muchísima más atención, ¿no? Pero esto es lo que sucede, la verdad, en la mayoría de los casos, ¿no? Que los seres cercanos tendemos a banalizar lo que nuestros seres queridos nos comunican. Entonces aquí les presento un pequeño esquema de lo que llamamos la nomenclatura suicida. Ahorita se ha popularizado el nombre del suicidómetro, ¿no? En realidad, me gustaría también decirles que no existe a nivel mundial una nomenclatura que sea oficial para todos, ¿no? Un país las maneja de una manera, otros de otra, pero a grandes rasgos, con fines didácticos, vamos a decir que vamos a partir de esta nomenclatura. Todo lo que vemos en el recuadro del lado izquierdo, todo esto, es lo que conocemos como conducta suicida. A todo esto se le llama conducta suicida. Empieza primero con las ideas de muerte, la ideación suicida, luego la comunicación suicida y por último los actos suicidas. Obviamente, aquí en el lado derecho vemos el suicidómetro, que abajo es el menor riesgo y arriba es el mayor riesgo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza con las ideas de muerte. Y fíjense que las personas no pensamos luego en, ay, me voy a suicidar. Pues no, o sea, realmente lo que las personas empezamos a pensar son cosas como, ¿qué pasaría si yo desapareciera de la faz de la Tierra? ¿Qué pasaría si no me despierto mañana? Y entonces así es como empiezan pues las ideas de muerte, ¿no? Eh, los deseos de muerte, de ojalá no estuviera aquí, ¿no? Poco a poco van surgiendo las ideas suicidas y la mayoría de las personas que intentan suicidarse o se suicidan, elaboran un plan, ¿no? Pero como les digo, uno no dice así de la noche a la mañana, ay, voy a hacer un plan, ¿no? Sino que van poco a poco entrelazándose las ideas hasta que va uno escogiendo, híjole, ¿cuál? Si me muriera, ¿en qué fecha me moriría, ¿no? Y fíjense que la mayoría de las personas no escogen fechas al azar, ¿eh? Realmente son fechas que significan algo para las personas. Entonces, comúnmente son en cumpleaños, aniversarios, Día del Madre, Día del Padre, Navidad, Año Nuevo, el día que fundaron su empresa, el día que, o sea, la mayoría de las personas que hacen un plan, pues justamente eligen una fecha, un lugar y una manera. Comúnmente los especialistas no solemos decir en público y pedimos a las personas que no lo hagan las maneras en las que sus seres queridos se quitan la vida, porque justo como la mayoría de las personas que están en riesgo hacen un plan, lo que más difícil es de escoger es la manera. Entonces, pues solemos como reservar esta información, ¿no? Porque pues de todos modos no es necesario saberlo. Lo que sí es importante saber, pues, es el sufrimiento en el que se encuentran las personas para considerar esta opción. Luego viene la comunicación suicida. ¿Por qué? ¿Por qué es importante tomarlo en cuenta? Pues porque 9 de cada 10 personas que se suicidan comunicaron sus intenciones. Todo esto que les estoy compartiendo a través de los diarios, de las redes sociales de mi hermana y todo, o sea, son mensajes claros, eh, como lo hacen la mayoría de las personas que se suicidan. Lo que pasa es que, como les digo, muchas veces no, no sabemos escuchar. Hay expresiones verbales, hay expresiones no verbales, la amenaza suicida y por último, y ya en mayor riesgo, están los actos suicidas, ¿no? Los gestos suicidas, el intento de suicidio y el suicidio como tal. Y aquí del lado derecho, pues son las mismas, empiezan ideas de muerte, eso suicidio, pero de menor a mayor riesgo, ¿no? 2 años y medio antes de quitarse la vida, mi hermana escribió, yo no tengo el mundo a mi disposición, yo no le puedo decir al tiempo que deje de avanzar porque me siento mal. La manera como yo lo veo, así me sienta mal, así el mundo se esté acabando, voy a tener que seguir estudiando y trabajando, porque no tengo el tiempo a mi favor
ni el mundo gira para mí como para poder darme el lujo de mandar todo al diablo. Solo es olvidarte de las cosas que están pasando en tu exterior y hacer lo mismo de siempre, sonreír como siempre. Y bueno, es irónico porque como les digo, la mayoría de las personas que se suicidan em, o que están en una situación de vulnerabilidad, pues muchas veces no nos damos cuenta porque justamente los vemos sonreír, ¿no? Los vemos aparentar, adaptarse, aparentar, formar parte, ¿no? Pero aquí yo creo que ya deja un mensaje, pues, muy claro, fíjense, donde dice, yo no puedo darme el lujo como para poder darme el lujo de mandar todo al diablo. Justamente ya esta manera de expresarse, pues, denota, vamos a decir, una intención de desaparecer, ¿no? Todos queremos pertenecer y nos esforzamos por integrarnos a nuestro entorno. Todos nosotros queremos sentirnos queridos, queremos sentirnos apapachados, queremos que nuestra familia nos tome en cuenta, nuestros colegas nos tomen en cuenta, queremos sentirnos importantes, validados, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza. Entonces, la mayoría de las personas que contemplan el suicidio han vivido en sufrimiento durante mucho tiempo, meses o incluso años. Y de verdad, la mayoría años, ¿eh? O sea, como les digo, la ideación, lo que se llama la carrera suicida, que es cuando precisamente empieza la conducta suicida, lo que los especialistas buscamos es detener esa carrera, ¿no? Cuanto antes. Eh, pero una vez que justo en mi experiencia, ¿no? He visto con todas las personas que se han acercado a la fundación, es que es un sufrimiento acumulado de muchos años, de muchos años. Y como les digo, pues han buscado múltiples maneras de adaptarse a su entorno. En otras palabras, pues todos queremos pertenecer. 9 de cada 10 personas que se suicidan expresan sus intenciones, ya sea de manera verbal o a través de gestos o cambios de comportamiento. Nadie que se suicida quiere morir, y esto es bien importante que lo tomemos en cuenta. Nadie que se suicida quiere morir. Lo que quiere es dejar de vivir en la situación de sufrimiento en la que se encuentra. Está demostrado que preguntar y hablar con la persona sobre la presencia de pensamientos suicidas disminuye el riesgo de llevar a cabo el acto. Y fíjense cómo, pues todos tenemos miedo a hablar de suicidio o de cosas, por eso empecé este conversatorio partiendo de esta idea, ¿no? De cuánto nos duele o cuánto nos cuesta más bien hablar de las cosas que nos duelen o de nuestros miedos, pero está comprobado estadísticamente que si invitamos al otro a expresar esto que le hace sufrir tanto, no hay que tener nosotros como especialistas pues miedo a tocar el tema, al contrario, hay que abrir la puerta de la empatía para que el otro pueda expresarse libremente de aquello que pues lo hace sufrir. 2 años antes de su suicidio, mi hermana escribió a través de un correo electrónico, como que paso por periodos de tristeza muy intensos. Nada grave. Estoy 5 minutos tranquila y luego a los 5 minutos me pongo a llorar y así me lo paso, cambiando de estado de ánimo en tiempo récord de un momento a otro. A lo mejor se me va a pasar, pero mientras, la verdad es que me duele mucho. Y bueno, yo creo que, fíjense que volviendo, o sea, bueno, desde que hice la selección de las frases de mi hermana, me costó a mi trabajo aceptar cómo no vimos su depresión. O sea, porque en realidad, pues como les digo, a través de todas estas frases, de todo, de su arte, de lo que hacía, era muy evidente que, pues sí, estaba pasando por una depresión profunda. Y entiendo perfecto esto que aquí menciona, porque sí, porque en un momento es verdad que en el día se lo pasaba trabajando, estudiando, etcétera, pero llegaba a la casa y se ponía a llorar, ¿no? Entonces, como que sí había mucho este contraste en su comportamiento y digo, sin juicio, yo creo que es muchas veces lo que las personas hacemos porque pues no vamos a pasar el día llorando con gente desconocida, ¿no? O sea, entonces
Eh, alguien está rayando mi pantalla, oigan. Este, A ver, alguien está moviendo el lapicito que está ahí a un lado y está rayando la pantalla, por favor. Gracias. entonces, bueno, no sé cómo se podrá quitar las líneas. Bueno, de todos modos, no estorba a la vista, ¿no? Si bien es esencial la intervención en las conductas de riesgo, pues sí, porque si una persona está en crisis, ni modo que no hagamos nada, pues hay que intervenir, ¿no? Sin embargo, pues es de mucha mayor importancia el impedir el avance de las conductas. Es decir, que si ya desde un principio estamos viendo que nuestro ser querido o nuestros pacientes, pues ya muestran conductas de, o sea, se encuentran en una situación de vulnerabilidad y y presentan ideas o comportamientos suicidas, pues hay que intervenir, pero sobre todo hay que prevenir a que la carrera suicida avance, ¿no? Entonces, la labor realmente de la prevención requiere de un abordaje empático, reflexivo y de cuidado, acogiendo, protegiendo y ofreciendo modelos educativos, sociales y de salud coordinados entre sí. Y yo pues los invito a los que sean pues, a los que trabajen activamente en, con pacientes, a que siempre busquen ser muy colaborativos, porque el comportamiento suicida es complejo imagínense, o sea, si para una sola persona para la misma persona es tan desgastante, para sus seres queridos también es muy desgastante, eh, pues tampoco muchas veces no va a ser solo un profesional el que lo tenga que llevar. Si son psicólogos, mi sugerencia siempre es tengan psiquiatras de confianza, ¿no? Eh, si trabajan en instituciones públicas o privadas, pues busquen relacionarse con trabajadores sociales, ¿no? Con enfermeros, o sea, tengan un equipo o hagan una red de apoyo que les permita justamente eh, trabajar en coordinación para, para obtener resultados óptimos, ¿no? Sí es de trascendental importancia que desde las familias e instituciones se fomenten las relaciones y vínculos inclusivos y de respeto, y que todas las medidas de bienestar estén orientadas a promover ambientes donde se priorice la tolerancia, el apoyo social y el mutuo cuidado. En otras palabras, el bienestar común. Y si ustedes como profesionistas también, o sea, esta parte de autocuidado es bien importante porque uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, y como les digo, la conducta suicida es compleja y puede ser muy absorbente y muy desgastante. Entonces, yo se los comparto por experiencia, porque yo trabajando en la fundación entré en un periodo de burnout eh, que me desgastó mucho, ¿no? Entonces, uno tiene que aprender, les digo, a cuidarse, a poner sus límites, pero por eso a trabajar en equipo, a pedir ayuda y siempre bajo principios de tolerancia, de inclusión y de respeto. Un año antes de su suicidio, Zack escribió: Hola, Fa, ¿cómo estás? Yo aquí dando señales de vida, jiji. Pues ya sabrás cómo están las cosas aquí, un poco de estrés, pero ¿qué te puedo decir? He estado pensando un buen de cosas que me gustaría platicar contigo, porque ya ni sé qué pensar ni qué hacer, pero bueno, no me voy a hacer la mártir porque ya sabemos cómo soy. Te quiero mucho, besos. Y bueno, sí, en el contexto de mi hermana, em, vamos a decir que en ese momento a nivel familiar pues había mucho conflicto. Ella y la gente a su alrededor eran, em, tenía como situaciones de mucha neurosis quizá o de mucha explosión de sentimientos, ¿no? Em, También en la escuela pues tampoco era la mejor estudiante. eh, y luego yo creo que ella también se sentía hasta cierto punto culpable de sentirse mal. Ella lo repetía constantemente: no quiero cansar a la gente, no quiero cansar a la gente, ¿no? Y pues aquí lo pone muy en evidencia en decir: no me voy a hacer la mártir. Pero pues
creo que si los familiares supiéramos o hubiéramos sabido el sufrimiento tan intenso que tenía, yo hubiera dicho, no importa que te hagas la mártir, da igual, o sea, esa etiqueta te la pones tú, ¿no? O sea, nosotros queremos buscar que estés bien, ¿cómo te ayudamos, no? Y yo creo que esa, pero como les digo, ahorita les estoy hablando de 13 años después y pues mucho estudio de por medio, ¿no? Mucha terapia también de por medio. Entonces, es difícil, yo creo que para las familias, y yo lo veo hoy con los padres que se acercan a la fundación, es difícil como hacerles ver a los padres que muchas veces requiere de su implicación y de su escucha y de su capacidad de empatía para entender el sufrimiento en el que se encuentran sus hijos y no juzgarlos y acompañarlos. Eh, en mi experiencia, les puedo decir que esa es la parte más complicada, como mm, que los padres se involucren de una manera eh, positiva, ¿no? Por ahí hay un micrófono. Carmen, Carmen, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Y les digo, yo creo que ahí lo complejo es como hacer que los padres estén en la disposición de trabajar en conjunto con los hijos. Y yo, ¿cuántas veces no he escuchado esta frase que dicen, es que yo por mis hijos daría la vida? Ajá, bueno, pero no queremos que des tu vida, ¿no? Queremos que te involucres en su bienestar y en el tuyo. Entonces, no se trata de dar la vida, se trata de comprometerse a este bienestar en común, ¿no? Fíjense aquí un pequeño esquema de las frases que suelen decir las personas que están en riesgo. En amarillo las de menor riesgo, en naranja las de mayor riesgo y en rojo obviamente las ya muy de riesgo, ¿no? Si quieren se las dejo leer así un poquito. Y que les digo, son en realidad frases que parecieran muy banales, pero que en realidad creo que lo que quieren decir es estoy sufriendo, ¿no? Y de verdad que yo se los juro que antes de la muerte de mi hermana, yo era una persona que no escuchaba, se los juro, no escuchaba. Yo pensaba que sí, yo pensaba que era muy buena escuchando, pero descubrí que no. Descubrí que estaba todo el tiempo metida en mi rollo y que la gente me decía las cosas y yo vivía como en mi nube, ¿no? Y decía, ah, sí, sí, pero no escuchaba. Entonces, aprender a escuchar de verdad fue todo un reto. O sea, fue algo que aprendí durante mi duelo, ¿no? El aprender a escucharme a mí y escuchar a la gente a mi alrededor. Y ahora veo también las cosas con mayor intención, ¿no? Pienso que cuando alguien se enoja conmigo y me grita o me dice groserías o etcétera, en realidad ya no me lo tomo personal. Ya lo que veo es qué sufrimiento me está queriendo transmitir esta persona a través de lo que me está diciendo. Y eso es lo que vemos a través de estas frases, un sufrimiento de mucho tiempo, ¿no? Ahora, en cuanto a las señales de alerta no verbales más comunes, pues son estas, ¿no? Fíjense que las personas muchas veces cuando, digo, hay muy diferentes tipos de suicidios, obviamente, pero cuando las personas ya eligieron la fecha, el lugar y la manera, vienen unos días de mucha calma, porque ya lo eligieron. Entonces, esto puede ser desconcertante porque muchas veces los familiares o la gente cercana dice, pero si estaba tan tranquilo, pues sí, porque ya lo había decidido, ¿no? Aquí, pues, saben, muchas veces las depresiones, perdón, las enfermedades mentales como la depresión o la ansiedad también se manifiestan de manera física.
Entonces a veces las personas pues pueden tener dolor o malestar, ¿no? El descuido de la imagen, la agresividad. En realidad yo considero que la agresividad es como este miedo disfrazado, ¿no? Bueno, esto son lo mismo que ya vimos. 10 meses antes de que mi hermana falleciera, escribió en mi muro de Facebook, no, por Messenger, perdón, por Messenger, me escribió: hola Fa, ¿cómo estás? Yo sigo en el trabajo y en la escuela y todo bien, pero estoy un poco triste. Es largo de explicar, solo me siento triste. Entonces ayer estuve llore y llore. A veces pienso que estoy sola en este mundo y que no cuento con nadie a mi alrededor. Ojalá pronto pueda verte, Fa. Me siento sola, se me va a pasar, así es la vida. Bueno, hermanita, que tengas un buen fin de semana. Te quiero mucho. Besos. Mi hermana y yo éramos muy cercanas. Este, Mi hermana cuando se enojaba con todos, o sea, se enojaba con todos menos conmigo. Yo era la única persona a la que siempre le escribió, a la que siempre le llamó. Pero bueno, tengo que comentarles que para este momento, pues yo viví en París 15 años, ¿no? Entonces, pues sí, realmente venía poco a México, pues porque además al principio que era estudiante y así, pues no podía venir cada año, ¿no? Venía cada 2 o 3 años. Y después el trabajo me absorbía y pues yo tenía mi vida, vivía mi vida y no me daba cuenta realmente, porque por ejemplo yo leía este mensaje y de repente la llamaba, ¿no? ¿De qué onda? ¿Cómo estás? Na, na, na. Pero bueno, pues no pasa de una llamada, este, y no me di cuenta realmente de todo lo que estaba a lo mejor viviendo como para intervenir de otra manera, ¿no? Fíjense que los factores que se relacionan al suicidio son de son de tipo biológico, psicológico y ambiental. O sea, no es correcto decir que, por ejemplo, las personas mueren o se suicidan solamente porque tenían depresión. No, no es cierto. O sea, digo, sí, 9 de cada 10 personas que se suicidan sí tienen depresión, pero no es una depresión, porque entonces, ¿sabes? Si la depresión es la primera causa de discapacidad en México, ¿por qué no todo México se está intentando suicidar, no? O sea, no es lo único. Sí hay obviamente una relación, muchas veces en lo psicológico, los factores que tienen que ver con lo psicológico, sí tienen que ver también, pues, como les digo, las enfermedades mentales, pero también la verdad es que las personas que son vulnerables al suicidio comparten ciertos rasgos de personalidad en común. Por ejemplo, son personas que tienden a ser muy perfeccionistas. Son personas que tienen lo que llamamos pensamiento dicotómico. O sea, o todo lo ve negro o todo lo ve blanco. No hay medias tintas, ¿no? Son personas que tienden a la neurosis, ¿no? O sea, sus emociones los desbordan. Son personas que tienden a tener como cierta rigidez cognitiva, o sea, les cuesta trabajo abrirse a cosas nuevas, ¿no? Eh, y en cuanto a lo ambiental, fíjense que si bien, les digo, todo suicidio involucra factores tanto biológicos como psicológicos y ambientales, comúnmente suelen ser los ambientales los detonantes. Eh, entonces, por eso, cuando las personas se suicidan o intentan suicidarse, los demás tendemos a decir, ah, no, pues fue porque lo dejó el novio, ¿no? O sea, o la dejó el novio, o fue porque reprobó el examen, o fue porque no obtuvo el trabajo, o fue porque, o sea, esto es lo ambiental, ¿no? Eh, y sí, pues es la gota que derrama el vaso, pero no es el único factor, ni el más importante, ¿no? Entonces, aquí este esquema pues muestra más que nada la interacción entre estos factores. Están por un lado pues los factores que llamamos individuales, los factores de riesgo y luego los sociofamiliares y contextuales, ¿no? Pues aquí algunos de los trastornos mentales, los factores psicológicos y rasgos de personalidad, este, y en la familia, pues la familia pesa mucho. Esa sí es una realidad. El ambiente en el que nos desenvolvemos sí pesa mucho. Cuando hay una historia familiar de suicidio, pues el riesgo es todavía mayor. Eh,
no sé si sepan, pero la OMS nos dice que cuando hay un suicidio, este impacta estadísticamente en promedio a 135 personas. De esas 135 personas, el 50% son susceptibles a desarrollar ideas suicidas y 6 personas cercanas a la víctima son susceptibles a intentar suicidarse. Esto sí sucedió en mi familia. Tras el suicidio de mi hermana, hubo varios intentos de suicidio de gente alrededor. Esto es importante tomarlo en cuenta porque pues a esto se le conoce como réplica contagiosa y muchas veces por el miedo no se quiere tocar el tema, pero es verdad que cuando hay una historia familiar de suicidio, pues el impacto puede ser mucho mayor, ¿no? La falta de apoyo sociofamiliar, por supuesto, y la situación socioeconómica importa, pues no solo porque pues, las personas necesitamos tener nuestras necesidades básicas cubiertas, ¿no? El dinero, bien o mal, pues sí juega un factor en la vida de todos. Y también importa mucho porque la verdad es que atenderse no es nada barato en nuestro país. O sea, note en nuestro país, en este sentido, lo voy a decir muy, a lo mejor suena muy feo, pero ahí sí yo no siento súper tercermundistas en cuestiones de salud mental. O sea, no tenemos a los profesionales suficientes, atenderse cuesta carísimo. En todo México hay menos de 5,000 psiquiatras cuando muchas personas tendríamos que estar en tratamiento psiquiátrico. Las consultas son caras, los medicamentos son, ya ni se diga, ahora hablar de un internamiento, o sea, en promedio un internamiento en una institución este, privada el día de hoy cuesta alrededor de 15,000 pesos el día, ¿no? O sea, no es nada barato, no es nada barato pedir ayuda. Bueno, algunos de estos factores se pueden cambiar, otros no. Em, Este esquema yo lo quise poner porque mucha gente le da miedo tocar el tema, pero lo que es una realidad es que los hijos heredamos las enfermedades mentales de los padres, ¿no? Entonces, muchas veces suele ser la persona más joven o la que menos recursos tiene, em, pues la que desarrolla la conducta suicida, pero cuando hay una enfermedad, la enfermedad no es solo de la persona, muchas veces es de la familia. Entonces, atender a una persona en riesgo muchas veces involucra atender a la familia. Entonces, este esquema yo sí lo comparto porque pues les digo, en mi experiencia en la fundación, muchas veces, o sea, cuando llegan jóvenes con nosotros con intentos de suicidio, pues es que hay que hablar, hay que ver qué pasa en la familia, ¿no? Muchas veces sí existe el padre o madre con enfermedad psiquiátrica, ¿no? Y entonces va a dar un niño conflicto, un hijo conflicto, pero bueno, pues el conflicto, vamos a decir que es la familia contra el conflicto, ¿no? Y no ellos uno contra el otro. 5 meses antes de su suicidio, Zach escribió un correo electrónico donde nos dijo, fíjense, esa Navidad, la Navidad del 2011, fue una Navidad como muy, muy particular porque era muy raro. Yo estaba estudiando, bueno, yo estaba trabajando ya en París, en Francia. Mi hermana Esther, que es la que me sigue, ella en ese momento vivía en España, las dos nos ganamos becas para irnos a estudiar y nos quedamos allá. Y entonces, mientras yo estaba en Francia y Esther estaba en España, Zach y mi mamá estaban en México, y era muy raro que coincidiéramos todas al mismo tiempo en el mismo país, porque pues cada quien venía a México cuando podía, ¿no? Si mi hermana podía venir en febrero, pues venía en febrero, y si yo podía venir en agosto, pues yo venía en agosto, o sea, y esa Navidad fue muy especial porque justo era la primera Navidad en muchos años en las que íbamos a coincidir todos al mismo tiempo en México. Entonces, yo siento que Zach como que entró en pánico, o sea, como que dijo, no, 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 o sea, todos al mismo tiempo, y entonces de repente y habíamos planeado como hacer estas dinámicas en El Amigo Invisible, en Yo te llevo tal, y en hay que, o sea, y ella como que siento que entró en pánico y nos escribió un correo a todas y nos dijo, hey familia, esta Navidad yo no quiero jugar al Amigo Invisible con ustedes. Ya basta porque por querer ayudarme nada más están cavando más hondo el hoyo de mi tumba. Mejor vuelvan a hacer el sorteo ese, pero sin mí, ¿sí? Porfa, porque prefiero quedarme sin regalo que participar. Saludos. Y aquí, pues ya su comunicación es mucho más directa, ¿no? Esta frase de, nada, por querer ayudarme, nada más están cavando más hondo el hoyo de mi tumba, fue una frase que resonó mucho tiempo en mí después, ¿saben?
Estos que ven aquí son lo que llamamos acontecimientos vitales estresantes. ¿Y saben qué son? Son precisamente estos detonantes. Si les digo, están los factores de riesgo que ya muestran, van a mostrar cierta vulnerabilidad, pero la gota que derrama el vaso son los acontecimientos vitales estresantes. O sea, son situaciones generales, comunes, que nos vulnerarían a cualquiera, a todos, a cualquiera de nosotros. Una de estas puntos o tener varios, pues son situaciones de estrés, ¿no? Que cuando ya tienes ciertos factores de riesgo acumulados, aumentale una situación de estas de estrés y pues esto es lo que se convierte en el factor precipitante, ¿no? Por ejemplo, pues accidentes o diagnóstico, empeoramiento o crisis de enfermedades graves, incapacitantes o dolorosas, desastres naturales, pérdida de seres queridos, incluidos los animales de compañía, las mascotas, existencia de entorno suicida, experiencias y vivencias traumáticas, aumento o consumo de tóxicos, estado de embriaguez o intoxicación, imputaciones o condenas judiciales, disputas y conflictos con familiares o personas cercanas, embarazo no deseado o aborto, cambios vitales bruscos no deseados, efectos secundarios suicidógenos de medicaciones. Esto todavía pasa, ¿eh? O sea, hoy en día hay medicamentos psiquiátricos que ya son de quinta, sexta generación, que son muy buenos y que ya no tienen, pues, los efectos, suicidógenos que los medicamentos de segunda, tercera generación sí tienen. El problema es que cuestan lo triple, ¿no? Alta por hospitalización psiquiátrica. En la adolescencia, que pues es el donde entraba, pues mi hermana, por ejemplo, las cosas se viven más intensamente, ¿no? O sea, recordemos cómo éramos nosotros cuando éramos adolescentes y pues las cosas se viven muy intensamente. Ahí pesa mucho el descubrimiento o no aceptación de la homosexualidad, el fracaso escolar, el bullying, acoso, humillaciones, malos tratos, abuso sexual, violaciones, separación o pérdida de amigos o compañeros, cambios habituales de residencia y de entorno social, desengaño amoroso, muerte de un ser querido, problemas disciplinarios escolares, entorno suicida, embarazo prematuro, separación de los padres o graves conflictos conyugales. En los adultos, pues el fracaso profesional, la pérdida de empleo, la pérdida de estatus o prestigio social, ruptura conyugal, jubilación. Y en la vejez, el empeoramiento de enfermedades, aumento de dolor, fracaso, desahucio, hastío, malos tratos, cambio periódico de domicilios finales, ¿no? El que los hijos estén turnando a los padres de se va a quedar 3 meses en mi casa y 3 meses contigo, ¿no? La viudez, la pérdida de interés por la vida, la pérdida de la fe. Estos son los acontecimientos vitales estresantes. Y luego, 3 días antes de su suicidio, Zach escribió, yo le escribí en su muro, es que saben que yo, como un mes antes, yo la sentía muy triste y quería hablar con ella. El problema que yo tenía en ese momento es que salía de trabajar muy tarde y en mi casa de mi casa salía muy caro llamar a México, entonces tenía que ir a una especie de locutorio, o sea, como una, en París existen estos como locutorios donde hay como teléfonos públicos. Bueno, ahorita ya es bien diferente porque hoy en día tenemos los celulares, pero les estoy hablando pues ya de hace un rato donde llamar al extranjero era carísimo, ¿no? Eh, y se me hacía muy complejo salir, o sea, del trabajo, ir al locutorio, o sea, y entonces fue una de las cosas que más me pesó durante mi duelo, ¿no? El decir, ¿por qué no la llamé? ¿Por qué no la llamé? Pero bueno, luego una amiga me dijo, seguramente tu hermana había pensado en suicidarse muchas veces antes y seguramente quizá tú le salvaste la vida muchas veces, ¿sabes? Entonces, como que luego ese pensamiento ya me dio tranquilidad y calmó esta inquietud que yo tuve muy, muy presente durante mi vuelo, ¿no? Pero bueno, entonces yo le escribí en su muro de Facebook, le puse, ¿cómo andas, mi corazón hermosa? Te quiero, tengo muchas ganas de apapacharte, beso, beso, beso. Isaac solo me puso, quisiera que estuvieras aquí. Fue todo. Esto fue 3 días antes de su suicidio. Factores de protección, ¿no? Pues sí, claro que se puede, para trabajar en la conducta suicida, lo que hacemos es disminuir la cantidad de factores de riesgo, quitar los estresores ambientales, disminuir los factores de riesgo y fomentar, aumentar los factores de protección, como cuáles, bueno, pues como las creencias espirituales o religiosas, así como valores positivos ante la vida, sentirse parte de un grupo o comunidad,
capacidad para pedir ayuda en momentos difíciles, resiliencia, habilidades para resolver conflictos, capacidad para estructurar razones para vivir, capacidad para integrarse a los valores culturales y tradiciones, pues porque da sentido de pertenencia, ¿saben? Receptividad hacia las experiencias y soluciones ajenas, capacidad para establecer y gestionar relaciones sociales y pues fomentar la autoestima y la autoimagen, una autoimagen positiva, ¿no? En lo externo, ayuda mucho, obviamente, la red familiar y social de apoyo, la disponibilidad de acceso a servicios de salud mental y atención especializada, que de verdad este es uno de los más importantes y uno de los más complejos. Y la restricción a medios letales, porque sí, porque está estadísticamente probado que cuando quitamos estos medios que sabemos que nuestro ser querido está pensando usar para quitarse la vida, funciona, o sea, sí, sí funciona, ¿no? 2 días antes de su suicidio, Zach me mandó un mensaje por Messenger que decía, Fa, gracias por todo lo que has hecho por mí, pero no estás aquí. Yo me quedo aquí, lejos de ti, a seguir cavando. Gracias por todo. Y esta frase es bien fuerte porque yo decía, pues, ¿qué me está agradeciendo? O sea, este, pues así la quiero, pero pues, ¿qué me está agradeciendo? Y en su momento no entendí que realmente mi hermana se estaba despidiendo de mí. Hay protocolos, hay protocolos claros, en este caso de detección de riesgo suicida. 2 días antes de su suicidio, no voy a profundizar en él porque nada, lo único que quiero decirles es que existen protocolos claros y precisos que se basan en las recomendaciones de la OMS. No crean que estamos inventando el hilo negro. Existen protocolos que sabemos que funcionan. Luego, si quieren, en otra ocasión hablamos sobre ellos. Pero bueno, 2 días antes de su suicidio, Zach publicó en su muro de Facebook esta frase que dice, el valor de las cosas no está en el tiempo que duran, sino en la intensidad con que suceden. Por esta razón, existen cosas inexplicables, momentos inolvidables y personas incomparables. Y publicó esta foto. Que de hecho, si ven desde la imagen uno a las últimas imágenes, aquí yo siento que ella ya pues mostraba como cierta, no sé cómo llamarlo, vamos a decirlo, yo le llamaría fragmentación, como cierta fragmentación. Este es un protocolo de intervención que, como les digo, existen y que justamente todo lo que les estoy presentando el día de hoy forma parte de mi nuevo libro. Un día antes de su suicidio, Zach subió esta imagen y vean lo que les digo, ¿saben? Ya desde la anterior a esta, yo creo que ya había entrado pues como en una especie de psicosis, ¿saben? Em, un día antes escribió, ahora todo viene muy claro. Les digo, o sea, las personas cuando toman la decisión tienen momentos de mucha tranquilidad. Ya para ella en su cabeza ya estaba todo claro. Este es otro protocolo, ¿no? De qué hacer cuando hay un intento de suicidio. Y la última imagen que ella subió a su Facebook es esta. Fue la última foto que posteó 6 horas antes de su suicidio y solo puso a punto de hacer ejercicio. Carita feliz, smiley. Por eso es que, ¿saben? O sea, es muy contrastante, ¿no? O sea, cuando hay un suicidio, hay que intervenir inmediatamente con una posvención, justo porque muchas veces los sobrevivientes, que es el nombre que se nos da a los seres a las personas que hemos perdido a seres cercanos por suicidio, pues muchas veces somos ya muy vulnerables al suicidio también. Entonces, la sesión de posvención va a ayudar, va a ayudar como un método de prevención para los que en ese momento estamos en mayor riesgo, ¿no? Existe protocolo de posvención también.
Ah, perdón. Y bueno, no todo, ya nuestro duelo fue muy complicado, como lo es el de la mayoría de los sobrevivientes, son duelos muy complicados, ¿no? Pero fíjense que 2 años después, como que a mí me tomó un rato, obviamente fue tras el suicidio de mi hermana menor que yo decidí quedarme en México porque sentí que mi vida ya no tenía sentido ni aquí, ni allá, ni en Japón, ni en ningún lado. O sea, yo decidí quedarme en México y pasar este momento con mi familia, ¿no? Fue una decisión propia. Y nos costó mucho, ese es otro tema que si quieren luego platicamos, porque el duelo por suicidio, aparte de que es de lo complejo y estresante y traumático que puede ser, muchas veces las familias como que nos separamos porque cada uno vivimos nuestro duelo de muy diferentes maneras y es complicado encontrar este acompañamiento que nos pueda unir a todos, ¿no? Entonces, bueno, 2 años después yo decidí hacer un viaje a la sierra de Querétaro, yo soy de Querétaro y me decidí ir a la sierra porque pues es un lugar donde íbamos constantemente con mi familia y para mí este viaje fue como de alguna manera despedirme de mi hermana, ¿no? Y entonces fue en este viaje que hice este pequeño video que les voy a mostrar ahorita, que se llama Blanco. Y precisamente la fundación a la cual dimos origen después se llama SAC, sí, obviamente en referencia a mi hermana, que se llamaba Sacnité, pero sobre todo porque en maya el nombre Sacnité quiere decir blanca flor. Y nosotros decidimos tomar el color blanco, y en este caso SAC, como el color de la transformación. Entonces, pues con esta idea fue que hice el siguiente video. Mm. Escucho tu silencio blanco, blanco, el color del origen y del fin, el color de quien está a punto de mudar de condición, blanco, el silencio absoluto, sin gritos, sin muerte, blanco, el olor del aire, el color de las posibilidades vivientes, de la transformación. Después de todo, ¿no es ese el sentido del amor, Zach? La transformación. Tú y yo crecimos juntas, nos transformamos juntas por la pura fuerza del cariño, con una única voluntad. Llame. No, no. Y bueno, por último, bueno, perdón, no era lo que quería hacer, no sé cómo lo hago. Allí. Justamente, pues, de esta reflexión es que fui aprendiendo a transformar mi perspectiva en esperanza, ¿no? Y me gustó mucho esta frase que justamente dice, la esperanza tiene muchos nombres, pero los locos la llamamos amor.
esta es la portada de, como les digo, mi libro que justamente saldrá a la venta a partir del 6 de septiembre. Es una guía de prevención e intervención ante la conducta suicida en instituciones educativas de México. Y pues lo van a poder adquirir directamente en el sitio de la fundación, les digo, a partir del 6 de septiembre, porque ahorita todavía está en imprenta, pero ya casi sale del horno. Y si necesitan ayuda, pues hay que pedirla, ¿no? Y si tienen y si trabajan con pacientes y requieren algún apoyo, colaboración, etcétera, también pueden escribirnos y con mucho gusto, pues podemos acompañarlos o canalizarlos o asesorarlos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari.